Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que como inversores nos interesa mucho este orden geoeconómico mundial tan cambiante y además nos interesa mucho verlo desde otras latitudes. Por eso nos vamos ahora mismo hasta Guadalajara, México, donde vamos a saludar a nuestro invitado. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Nada, es un placer para nosotros. Jesús López Almejo, que es especialista en relaciones internacionales, geopolítica, escenario regional de Medio Oriente. Bueno, has escrito 2 libros, más de 30 artículos en revistas especializadas. Muy abundante el conocimiento que compartes. Así que enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Siempre al servicio de la difusión de las cosas que hacemos. Vamos a empezar, si te parece, por actualidad, ¿no? Para entender lo que está pasando. A nosotros, voy a decir a mí ahora una de las conflictos que más me sorprende es el que estamos viendo en Venezuela, ¿no? Porque me parece, necesito entenderlo, o sea, son dos potencias, mejor dicho, una potencia frente a un país que no lo es, una desigualdad de fuerzas tan importante que ¿cuál es la razón y qué pinta en este convulso escenario geoeconómico que tenemos? Mira, por ahí decían mis profesores, citando a los clásicos, para entender los temas políticos y los temas militares, síguele la pista al dinero y encontrarás muchas respuestas por serendipia, en donde la serendipia es aquel escenario que encuentras de mejor manera sin buscarlo. Buscando otras cosas, encontraste algo mejor, una explicación más larga. En ese sentido, Venezuela me parece que hace parte de las fichas del ajedrez sistémico. Y si lo pensamos a nivel sistémico, es un país, una hegemonía en decadencia, una hegemonía entendida como un dominante del todo que está perdiendo el dominio del todo, en este caso Estados Unidos, que tiene una deuda como nunca en la historia de la humanidad una nación habría estado tan endeudada. Creo que ya supera los 38.3 trillones y solo por el pago de los intereses, por el manejo de esa deuda, ya supera 1 trillón, lo que significa que gasta más en pagar los intereses, en administrar esa deuda gigantesca, desproporcionada que tiene Estados Unidos, más que en su aparato militar, más que su gasto militar. Y si tomamos en cuenta que solo Estados Unidos gasta más que los siguientes 10 países que le siguen en fila, China, Arabia Saudita, Francia, Alemania, Japón, Rusia, la India, entonces estamos hablando pues de un drama que está viviendo Estados Unidos que necesita por todos los medios recapitalizarse, renegociar su deuda, replantearla y esto pues en el mediano plazo se antoja muy distinto. Entonces, ¿qué le queda? Le queda debilitar a los contrincantes, en este caso China, Rusia, Europa, que Europa se asumen, de acuerdo a los discursos políticos que hemos visto de la presidenta de la Comisión Europea o del presidente del Consejo Europeo o de los mismos mandatarios, incluso del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se asumen como amigos de Estados Unidos, como socios, cuando en realidad desde Washington, con esta visión republicana, los ven prácticamente como enemigos a vencer y a debilitar. ¿Por qué necesita debilitarlos? Porque entonces, cuando desarrolla una política de extracción, de piratería y de saqueo de recursos de otros países en otros lugares del mundo, no tienen este contrapeso de China, de Rusia o de Europa. En la teoría, así es como lo ven. Y la segunda manera de recapitalizarse es precisamente debilitando a los otros para que los otros no sean competidores que les inunden, por ejemplo, el mercado de productos que terminen ellos por quebrar a sus propias industrias. Por ejemplo, el sector automotriz, ¿no? Tanto que Donald Trump ha ido aplicando la que anteriormente aplicaban otros gobernantes de Estados Unidos, por ejemplo, contra Japón, que le obligaban a Japón a disminuir su producción automotriz para que las empresas de ese sector en Estados Unidos no quebraran. Ahora no lo pueden hacer tan fácil con China. Entonces, ¿en dónde encontramos a Venezuela? Bueno, pues en que Venezuela está llena de recursos petroleros, tiene como 303 mil millones de barriles de petróleo calculado por la OPEP. Esto significa que solo Venezuela tendría un 24 al 30% de las reservas probadas de petróleo, pero no solamente tiene petróleo, estamos hablando de que sería la cuarta potencia mundial de gas, sería la séptima potencia en minerales y también tiene oro y tiene agua dulce. Ahora, ¿por qué si tiene todo eso hay tanta pobreza en Venezuela y por qué los venezolanos no pueden producir en proporción a la cantidad de reservas que tienen? Bueno, pues eso se explica por las sanciones. Y Trump lo decía este 3 de diciembre, el 3 de diciembre lo decía
en una conferencia de prensa rodeado de su secretario de guerra, rodeado también de su secretario de Estado y de otros en el gabinete, decía, a Maduro necesitamos echarlo porque ahí hay recursos en donde Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos podría nadar en abundancia, citando un poco lo que decía la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar, que hace tiempo le tiene una guerra cantada a Venezuela. Pero lo más importante, decía, tenemos que sacar a China y a Rusia del continente, no pueden estar cerca, porque eso sería pues tener un competidor en la región por los recursos que en estos momentos necesita Estados Unidos. Entonces, ese es el meollo del asunto, es qué tanto tienes para ver qué tanta democracia te podemos exportar. Sí, ahí en la situación de Venezuela que decías, que la verdad es que en España, como sabes, ha venido mucho migrante venezolano. En la explicación que hacías de las sanciones, muchos te dirían, hombre, las sanciones y la gestión del gobierno de Maduro, que muchos precisamente han emigrado porque les parecía que era muy pobre. Sí, definitivamente hay una complejidad muy interesante que nosotros podemos encontrar como un patrón repetitivo cíclico. Y el patrón repetitivo cíclico es, si te interesan los recursos de un país, primero, pues se lo platicas, se lo expones. Si ese gobierno de ese país no colabora, no coopera, es decir, no te genera lo que se conocen como los planes de ajuste estructural para que tus empresas puedan llegar, establecerse ahí, comerciar con incentivos fiscales, comerciar también con facilidades que no tendrían otras empresas de otros países, entonces el gobierno es aliado. Si ese gobierno empieza a obstaculizar aplicar su propia ley, entonces se convierte en un gobierno pues que prácticamente se vuelve incómodo. Y si se vuelve incómodo, a ese gobierno hay que ponerle trabas. Una vez que se le pone trabas, le complicas la gestión para con sus gobernados. Y una vez que le complicas la gestión para sus gobernados, puedes empezar el proceso de deshumanización. Algo así lo vimos en el caso, por ejemplo, de Irak, ¿no? Hace 20 años. Cómo Saddam Hussein, de ser la estrella, que colaboraba con Estados Unidos para hacerle la guerra al régimen ayatolá de Irán, a la teocracia iraní, era pues un aliado estable. Cuando Saddam Hussein empezó, digamos, a distanciarse de Estados Unidos, a criticar la ocupación israelí en los territorios palestinos, a amenazar con quemar los pozos en Kuwait, entonces se convirtió en un gobierno terrorista, patrocinador de terrorista, y ya vimos cómo terminó Saddam Hussein. Entonces, el proceso es cíclico, y cuando lo hace cíclico hay que preguntarse en qué etapa va, porque ahora lo que han hecho con Nicolás Maduro es primero decir que es narcotraficante, después audazmente decretan que el narcotráfico es igual al terrorismo, aunque de origen conceptualmente son cosas diferentes. Y bueno, pues una vez que se concreta la deshumanización y que se repite una y otra vez, vamos a ver si dan el siguiente paso, que es el paso de la invasión, porque generalmente las deshumanizaciones tienen la finalidad de ayudarle al ejecutor a justificar la violencia contra tal o cual. Entonces, esto lo vimos contra los talibanes, lo vimos contra el propio Saddam Hussein, lo vemos en Palestina, en Siria, en Libia, y bueno, pues ahora estamos viendo esas mismas fases aplicadas en Venezuela, solo que como en América Latina el concepto terrorista no tenía el empleo que se ha dado en otras regiones del mundo, entonces había que vincularlo con una actividad con la que los latinoamericanos sí estamos familiarizados, que todo el tiempo lo escuchamos en los medios, que es el narcotráfico. Pero esto, en teoría, tendría que tener muchas dimensiones legales. Es decir, la legislación estadounidense sí es muy férrea y sí es muy dura combatiendo el terrorismo, pero y no se tendría, en teoría, no se tendría que poder ni siquiera negociar con los terroristas, no se tendría que darle facilidades a los terroristas, no tendrían que tener el mismo trato que otro tipo de delitos, porque, digamos, las penas máximas, incluso la ejecución en batalla, para un terrorista, el margen de tolerancia es mucho menor que para otros delitos. Sin embargo, Donald Trump sigue tratando a los narcotraficantes como un delito de otra índole, pero sistemáticamente han acomodado la narrativa para decir, bueno, excepto si se trata de X, Y o Z, en este caso Colombia, México, quizás Venezuela, y al mismo tiempo, y aquí viene la contradicción que me parece que esa contradicción le va a restar mucha legitimidad y le va a encarecer los costos de cualquier operación que intenten, liberar a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras,
que es un narcotraficante probado con una sentencia y una condena en firme, 45 años por exportar 400 toneladas de cocaína, 4.500 millones de dosis, y de pronto dice Trump, no, a este señor lo trató mal la justicia en tiempos de Biden y nosotros le damos un perdón incondicional porque es inocente. Entonces, claro, ¿cómo quieres mover recursos que no tienes? Porque en estos momentos Estados Unidos tiene un gran déficit financiero y una gran deuda. Quieres meterte a un país que te va a responder militarmente, por lo menos te va a sacudir la economía, y por otro lado liberas a un narcotraficante que tu propio sistema ya había condenado. Entonces, esas son digamos, cuando hablo de la deshumanización, me refiero como a esto, es cosas desapegadas de la realidad, no presentan evidencias, por ejemplo, de ejecución de 84 personas en el mar. Por ejemplo, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, incluso el gobierno de Trinidad, han dicho que han asesinado lancheros, han asesinado pescadores. Trump dice que no, que son delincuentes, pero al momento de querer presentar evidencia, desde el Congreso les dicen, oye, ¿dónde está la evidencia de que esta gente, estos narcolancheros a los que estás hundiendo, son narcotraficantes y no son pescadores que se encontraban en determinada zona? No presentan evidencias, pero a Juan Orlando Hernández, que sí es un narcotraficante sentenciado, lo han liberado. Entonces, la legitimidad, decía Weber, es muy importante para la ejecución de políticas y la toma de decisiones en el gobierno, en el ejercicio del gobierno. Si no tiene legitimidad, se encarece todo y vienen las resistencias. Sí, no, o sea, te lo decía porque hablando con amigos venezolanos que se han venido a España, ellos lo que decían es que les habían deshumanizado a ellos socialmente allí. Pero bueno, por no entrar ahí, sí que te quería preguntar, en el contexto, o sea, ¿qué pasa si hay una invasión de Venezuela? Porque tú decías, es una pieza dentro de este ajedrez, ¿no?, en el que hay. ¿Qué piensas que puede hacer China o Rusia en el contexto en el que Trump da el paso y decide intervenir? Para Rusia está cantada la cosa y le viene como anillo al dedo, porque Rusia ha estado firmando acuerdos de asociación estratégica con Venezuela y puede empezar a devolverle los golpes a Estados Unidos que Estados Unidos le dio indirectamente en Ucrania, armar sigilosa y estratégicamente a Ucrania para entorpecer las operaciones, en este caso la invasión rusa, ¿no?, que Rusia le denomina Operación Militar Especial Quirúrgica. Estados Unidos se la entorpeció junto con los aliados europeos. Entonces, Rusia puede aplicar una estrategia espejo, más sutilmente utilizar la carta de Venezuela para poder negociar sus propios intereses en el tema de Ucrania. Si Trump entorpece los intereses rusos en Ucrania, es muy probable que Rusia entorpezca los intereses estadounidenses en Venezuela. Si a esto le sumamos que Venezuela tiene la capacidad para movilizar entre 4 y 8 millones de milicianos entre soldados no pasa de 200,000, pero entre soldados y lo que le llaman ellos los comandos ciudadanos, me parece que una invasión al estilo de lo que pasó en Irak suena bastante arriesgado para Estados Unidos y va a encontrar una oposición tremenda y en el Congreso se la van a detener. En ese escenario, me parece que el simple hecho de que vean a Rusia como variable interviniente indirecta ya sirve como paso para la disuasión, es decir, para tomar en cuenta si lo que quieren es una invasión o atacar estratégicamente con drones, con misiles teledirigidos específicamente al gobierno venezolano, a Miraflores, a la Asamblea, a bases militares venezolanas, y luego dejar que haya una guerra civil, que grupos de la oposición en Venezuela se lancen precisamente a tomar el control del gobierno, pero si fallan, me parece que tendrían una especie de escenario parecido al de Bahía de Cochinos en Cuba, que hacen más fuerte al gobierno al que intentas derribar, y una invasión por tierra pareciera muy complicada. En el caso de China, me parece que China se frota las manos, porque mientras Estados Unidos se desgasta en cualquier cantidad de guerras, interviene en cualquier cantidad de conflictos, y aunque Donald Trump insiste que ha detenido 8 guerras, que la verdad me parece una enorme farsa, porque, por ejemplo, las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán ahí siguen, de más bajo perfil, pero ahí siguen. Israel sigue ejecutando palestinos en la franja de Gaza, sigue bombardeando Siria, sigue bombardeando Líbano, entonces eso no se ha detenido. No ha detenido prácticamente nada de lo que dice que ha detenido. En el Congo, por ejemplo, si uno revisa lo que pasa todavía en estos momentos entre Uganda y el Congo, es una violencia fuerte, con menor atención mediática, pero la violencia sigue ahí. Entonces, no ha detenido nada. Empantanarse en Venezuela me parece que estaría acabando la tumba política, no solamente de Trump, porque bueno, Trump mal que bien ya tiene más de 80 años,
en política no va a durar más allá del 2028, pero aquí viene lo interesante. ¿Qué va a pasar con Marco Rubio, que es joven, con J.D. Vance, que es joven y que ambos tienen aspiraciones para ser presidentes? ¿Qué va a pasar con Pete Hegseth, que ahora se le está acusando al secretario de guerra de crímenes de guerra precisamente por ejecuciones extrajudiciales, pero además con alevosía, dolo y ventaja? Es una apuesta muy grande y China se frota las manos porque China sigue siendo el principal socio comercial de los europeos, de la mayoría de los países europeos, de la mayoría de países latinoamericanos, empieza a desplazar de alguna manera del centro de gravedad en el comercio a los Estados Unidos, y la tecnología que se supone que China pirateaba anteriormente, pues hoy los mismos chinos la están mejorando y están empezando a presentar innovaciones en diversos sectores. Incluso, por ejemplo, pues hay una competencia muy importante en la conquista del espacio exterior, la conquista de la luna, sobre todo por los minerales en el lado oscuro de la luna. Con lo cual, bueno, mientras Estados Unidos, si lo pudiéramos resumir de esa manera, mientras Estados Unidos se distrae intentando dominar bajo los efectos del enfoque realista, de que la política no es como debería, sino como es, y todo interés se define en términos de poder, y el poder se determina como la capacidad para hacer que los demás hagan lo que se les ordena, independientemente de que esté desconectado de la realidad. Los chinos llevan la lógica de ganar-ganar, de que el sistema es un juego de suma positiva en donde si unos ganan, nosotros ganamos todavía más, y hace como que reparte para los demás mientras consolida sus propios propósitos. Entonces imagínate que Estados Unidos se quería desentender del problema en Eurasia con Ucrania, se quería desentender de América Latina para poderse concentrar en torpedear a China, porque hablábamos de que una estrategia es debilitar al contrincante. De hecho, hablaba Graham Allison, experto en política exterior de Estados Unidos, que se temía que se diera la paradoja de Tucídides, en donde dos potencias, una en descenso y una en ascenso, pudieran estar en camino de colisión, porque precisamente la que va cayendo no quiere caer y la que va subiendo quiere subir, y por lo tanto el choque es inminente. Sin embargo, los chinos han estado observando en las distracciones de Estados Unidos la oportunidad para seguirse fortaleciendo y de alguna manera torpedear indirectamente para evitar que Estados Unidos se vaya a China y se meta en el tema de Taiwán, que es, digamos, una línea roja para China. Entonces, mientras Estados Unidos se mantenga entretenido en Ucrania, en Panamá, en Canadá, en Groenlandia o acá mismo en Venezuela, los chinos siguen avanzando, ejecutando sus planes de fortalecerse económica y comercialmente, y tecnológicamente sobre todo. Decías Taiwán. ¿Es inevitable que al final acabe habiendo un conflicto entre Estados Unidos y China en Taiwán? Me parece que sí, pero no directo, porque bueno, ya sabemos lo que implica una guerra directa entre potencias nucleares, pero me parece que sí podríamos ver, hay todas las condiciones para que se pueda ver un escenario muy parecido, haciendo una analogía con lo que vemos en Ucrania. Es decir, un Estados Unidos con sus aliados, por ejemplo el Quad y el AUKUS. El AUKUS es esta alianza que tiene Estados Unidos con el Reino Unido y con Australia para justamente torpedear a China en la región, y el Quad con los enemigos seleccionados, enemigos jurados de China, que es la India, la misma Australia y el Japón, a los cuales los moviliza, los utiliza precisamente para torpedear a China. Ahora lo está haciendo Japón, es decir, se van turnando. A veces toca conflicto con la India, conflicto regional, a veces congelan relaciones, pero ahora vemos que en el marco de los BRICS, China y la India han dado un paso muy importante en la medida que un personaje grotesco como Donald Trump ha golpeado a la India, que se supone que es su aliado, ha golpeado a China, que se supone que es su aliado, ha golpeado a Australia, que se supone que es su aliado, y al mismo, bueno, el 3 de diciembre, increíblemente, o ya no es increíble, porque luego Trump nos ha acostumbrado a que lo surrealista sea la norma ordinaria. Dijo que ningún otro país en la historia de la humanidad había abusado tanto de Estados Unidos como Corea del Sur y como Japón. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Por qué esta necesidad de estar agrediendo tanto a los aliados y quitarles fuerza precisamente para que sus aliados se enfrenten a sus adversarios y los debilite, para que cuando Estados Unidos tenga la posibilidad de enfrentarlos directamente, los encuentre debilitados? Por el contrario, pues debilita a sus propios aliados. Y decía, pues Japón ha abusado muchísimo de nosotros y eso va a cambiar. Japón en estos momentos ha estado, a finales del año 2025, ha estado provocando abiertamente a China, primero diciendo que Taiwán es independiente y que cualquier
acción de China en Taiwán encontraría una respuesta japonesa, a pesar de las asimetrías militares. Es decir, ya no estamos en 1945, la cosa ha cambiado considerablemente y China, bueno, ha tenido una respuesta bastante airada. De hecho, un cónsul chino en Japón habló incluso hasta de aniquilar a la primera ministra japonesa conservadora, y Japón le exige al gobierno de China que ese cónsul sea retirado, y China responde prácticamente boicoteando los productos de Japón, evitando que los chinos empiecen a viajar a Japón y que consuman lo japonés, asestándole un golpe económico durísimo a Japón, y también, bueno, amenazando nuevamente con la exigencia de disculpas públicas, porque, bueno, sabrás que Japón, bueno, los chinos le exigen a los japoneses que se disculpen por las agresiones y las ofensas históricas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los crímenes de Nanjing, y Japón dice que no toma responsabilidad histórica de eso porque es otro Japón, es otro sistema de gobierno, pero China regresa a la memoria histórica una y otra vez cuando están este tipo de tensiones. Así que hoy quien está tomando, digamos, la batuta, haciéndolo mientras Estados Unidos está por acá, es Japón. Pero Japón, francamente, en estos momentos no es rival para China, ya ni siquiera rival económico, cuando todavía apenas hace una década los japoneses estaban por encima de los chinos en términos tecnológicos, en términos de producción, en términos comerciales. Hoy el crecimiento sostenido de los chinos, a pesar de la pandemia, le ha dado la vuelta, digamos, a esa relación. Así que me parece que sí se va a dar, pero no directamente, sino al estilo de lo que vemos en Ucrania. Por eso los chinos están contentos dejando que Estados Unidos se debilite, se distraiga por otros lados. ¿Qué relevancia le das a ese enfrentamiento por las tierras raras, ¿no? Ese movimiento que hubo en el cual China anunció esos controles? Trump respondió amenazando, pero de pronto hubo una especie de paso atrás de Trump. Tuvimos aquí hace poco a un experto de Eduardo Lier que nos decía, le veía muy significativo porque veía que eso, ¿no? Un paso atrás que no es habitual ver en Estados Unidos. Mira, creo que le has dado al clavo con la pregunta. Me parece que esa, digamos, es la pregunta central de esta disputa por la hegemonía mundial. Cuando uno ve un gobierno tan agresivo como el de Trump y ve a un presidente tan seguro de sí mismo por la gran capacidad militar que tiene Estados Unidos, es una potencia nuclear, tiene sistemas de vigilancia prácticamente en todo el planeta y una capacidad para hacer daño, aunque esté en decadencia. Y me parece que Biden presidente y Trump presidente son precisamente la punta del iceberg y un sistema en decadencia en toda su estructura, de la gerontocracia que gobierna Estados Unidos, en el entendido de que siguen pensando una estructura de la Guerra Fría. Entonces, cuando uno ve a un gobierno tan amenazante, tan disruptor, tan agresor del sistema internacional, tan agresor del orden, uno podría pensar que no tiene vulnerabilidades, pero lo que acabas de decir me parece que nos permite abonar en por qué Estados Unidos dio el paso hacia atrás. Simple y sencillamente porque Estados Unidos es extremadamente dependiente de los minerales y tierras raras que se producen y se comercian desde y por China. Hay 4 de ellos que le sirven a la tecnología de telecomunicaciones y a la tecnología satelital, incluso a la industria armamentista de Estados Unidos, que es precisamente a los que China les impuso pues una prohibición en primer lugar, y después habló de controles de exportación, pero esos controles de exportación implica que quienes compran no le puedan vender a Estados Unidos, y China directamente no le vendería a Estados Unidos hasta antes de que Estados Unidos reculara. Entonces, ¿qué significaba esto? Que si Estados Unidos se mantenía agrediendo a China con las sanciones que para China eran totalmente rechazables, entonces China iba a ir apretando en aquellos sectores en donde la tecnología estadounidense, tecnología militar, tecnología satelital y tecnología de la telecomunicación se iba a estancar. Estados Unidos no puede modernizar, no puede actualizar y no puede producir más tecnología de vanguardia sin esos minerales de China, y para su mala fortuna, China es como una especie de OPEP, ¿no? La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues controla todo lo referente al petróleo y es muy dominante, pero son varios países. En este caso, China controla el 70% del mercado internacional, del mercado mundial, de las tierras raras. Y es además, porque no solamente hay que tener tierras raras, sino la tecnología y lo que se conoce como el know-how para explotar, producirla y transformarla en lo que
a final de cuentas se convierte en un bien final que se puede emplear en la tecnología de las comunicaciones. Y ahí es por ahí es por donde China terminó torciendo el brazo a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos buscaba desesperadamente un acuerdo de tierras raras en Ucrania. Ahora, si te fijas, habla en estos acuerdos de 28 puntos de paz con Rusia de una explotación conjunta del Ártico y de Siberia. Rusia le dice, bueno, pues acá tenemos también tierras raras y minerales, sí, pero ni Rusia tiene la tecnología y la capacidad que tiene China de explotar los minerales que Estados Unidos necesita. Pero la cosa va por ahí. China encontró, digamos, el talón de Aquiles de Estados Unidos y por ahí es por donde siguió apretando la tuerca. Para terminar, Jesús, al final lo que sí sigue teniendo Estados Unidos es el dólar, ¿no? El dólar que cuesta imaginar una divisa que lo vaya a reemplazar, y al final tener el control de la divisa de referencia acaba siendo tener el control de las finanzas, que es la clave, para el crecimiento económico mundial, ¿no? O sea, es muy complicado que tu divisa deje de ser referencia, mejor dicho, que dejes de ser la potencia dominante si tu divisa es la moneda dominante. ¿O no lo ves así? No, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Por eso es que el mismo Donald Trump intentó amedrentar a los países si empezaban a sustituir la moneda de comercio. Entonces, pero lo están haciendo. Los indios, por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, Vladimir Putin se encuentra en la India con Narendra Modi, que recientemente viajó a Estados Unidos. Macron se encuentra en China, precisamente hablando de cómo mejoran sus relaciones bilaterales, pero también sus relaciones regionales. Y han estado intentando, sí, en las relaciones, por ejemplo, Arabia-Rusia, Rusia-China, China-Irán, sustituir el dólar progresivamente y empezar a comerciar en sus propias monedas. Y esto hace que Estados Unidos haya reaccionado diciendo, pues va a haber sanciones brutales, descomunales para aquellos países que estén reemplazando el dólar como moneda de comercio, pero lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo precisamente por lo que tú dices, porque mientras no le quiten la hegemonía de una moneda que es reconocida mundialmente como la moneda del comercio, no deja de ser digamos, el país que marque la pauta. Pero lo están haciendo y lo están haciendo cada vez con mayor frecuencia y en volúmenes de comercio todavía más grandes, con lo cual vemos que incluso en ese terreno también ya empieza a haber una disputa, aunque me parece que se les va a complicar si no logran tener una moneda común que Claro. pueda sustituir o desplazar al dólar, pero están debilitando al dólar sin una propuesta todavía común al respecto, pero van encaminados en ese sentido. Claro, lo que pasa es que falta, ¿no? Yo lo que veo es que no hay alternativa. O sea, hasta que se construya una tiene que pasar mucho tiempo. Es verdad que el dólar ha ido perdiendo algo de peso, pero si lo vemos es mínimo el peso que ha perdido. O sea, todavía sigue siendo absolutamente dominante en función del tipo de transacciones, incluso cerca del 90% en algunas de ellas. Claro, si no, el yuan no puede ser porque no reúne las condiciones de mercado, ni la seguridad, ni la gente se fía. Claro, no se me ocurre nada, no sé si tú tienes algo en la cabeza, pero no se me ocurre nada que lo pueda sustituir. Mira, lo más parecido a eso era el euro, en un momento en donde se pensó que la Unión Europea podría ser un bloque que le compitiera a Estados Unidos, pero me parece que voluntariamente Europa decidió, como bloque, subordinarse a Estados Unidos antes que ser el cuarto pilar del orden poshegemónico estadounidense, en donde pudiera estar Rusia, China y Estados Unidos y luego Europa como bloque. Pero es que cuando uno ha visto las decisiones aberrantes que toman desde la Unión Europea de subordinarse a Estados Unidos y de hacer lo que Estados Unidos les ordena, ahí prácticamente se acaba todo. Y por supuesto eso debilita también a esta moneda que en algún momento fue una referencia, porque no encuentro otro ejemplo, otro ejemplo como el euro, en donde más de veintitantos países se reúnen, se ponen de acuerdo. Hay algunos que no lo aceptan como tal, pero el grueso, digamos, sí lo aceptaron, pero hoy en día el euro me parece que también tiene un futuro relativamente incierto como moneda que le pueda competir. Sí, es una pena los que estamos en Europa la pérdida de potencia económica, política y geopolítica que hemos tenido. Bueno, así es consecuencia de las decisiones que hemos ido tomando, desde luego. Jesús, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu visión. Yo creo pues que siempre es bueno, ¿no?, contrastar pues eso, lo que digo, ¿no?, la gente que estáis en otros países, ver cómo lo veis. Al final nosotros tenemos esa visión occidentalista muy pegada a Estados Unidos también. Así que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias y mucho éxito con el proyecto. Es muy, muy pertinente. Muchas gracias. Gracias a todos. Oye, muchos temas de los que opinar y conversar y tal, desde el punto de vista de qué puede suponer esto para el mundo de la economía, para las inversiones, para el posicionamiento de las carteras, ¿no? Si emerge China con más potencia, si hay esa pérdida de poder de Estados Unidos, que recordemos que Estados Unidos pesa el 72% en los índices mundiales, o sea que si se diera un escenario de debilitamiento como el que comentaba Jesús, pues hombre, alguna repercusión debería tener por ahí también. Bueno, no sé cómo lo veis, dejadlo en los comentarios, os seguimos atentamente y muchas gracias a todos por haber visto esta entrevista.